अल्लाह चलालू। Ahora sí. Ahora sí. Entonces les decía que nada, muy agradecido por tenerme en cuenta en estos espacios, porque son espacios en los que más que enseñar, compartimos experiencias para hacer un aprendizaje mutuo. La propuesta de hoy, en la línea de lo que ustedes han venido haciendo, es que sigamos profundizando este tema del Adventus o del Adviento y que vayamos más allá del tema del tiempo litúrgico. Me gusta mucho la idea que leí por ahí de que el Adviento es el prólogo, más que a la Navidad, es el prólogo al nuevo año que ya hemos iniciado los cristianos. Aún sin terminar el 2022, los cristianos de rito católico nos adelantamos a ese año civil. Hemos entrado en un nuevo año, en un nuevo ciclo litúrgico, y lo hacemos con ese tiempo que se llama Adviento o Adventus, que es eso que hace presente lo que no se esperaba o lo que no se espera. Y que es más o menos la pregunta, la inquietud de Juan Bautista en el Evangelio de hoy que leímos el domingo pasado. ¿Eres tú o hay que esperar a otro? Y resulta que no hay que esperar a otro. O sea, soy yo en la medida en que encarno la propuesta de Jesús, el Evangelio de Jesús, el que tengo que hacer hoy presente el reino de Dios, su justicia, su solidaridad, esas cosas. Y en esa medida, pues, quiero iniciar esta reflexión con ustedes, escuchando un poema de San Juan de la Cruz. Hoy, cuando la Iglesia hace memoria de este gran hombre, este profesional en la vida interior. Yo lo acabo de decir en la Eucaristía, así como hay profesionales en múltiples ciencias, la química, la física, la economía, la historia, la política. Si no somos profesionales en interioridad, no estamos haciendo nada. La política es hueca, vacía, termina siendo un engaño, y así muchas otras cosas. Entonces, escuchemos esta musicalización de este poema que nos puede dar introducción a la lectura del Evangelio del domingo, del último domingo de Adviento, para entrar ya definitivamente de manera gozosa, de manera alumbrada, de manera contundente este 2023.
De noche iremos de noche, solo la sed nos alumbra. La vida es eso, un caminar a tientas, pero un caminar. Y en ese caminar hay un deseo innato en nosotros, no solamente por conocer, por aprender, sino por ser, por trascendernos, ¿no? Es eso el Evangelio. Y es eso lo que intentan decirnos estos 4 domingos de alguna forma, para llevarnos a esta primera gran fiesta que está muy en la línea con el Tríodo Pascual. Es más, es a la luz del Tríodo Pascual que solo se puede entender el nacimiento de Jesús, si no queda como un nacimiento más en la historia y una cosa del pasado. Y este hombre sí que vivió en la noche, porque por la noche no solamente está la duda, la incertidumbre, están también todas las dificultades, los tropiezos, las críticas, las persecuciones, la prisión, la tortura y todo eso provocado por sus propios hermanos. Es decir, detrás del poema está no solamente una confesión de fe, sino también una confesión de vida, de una triste realidad de la cual San Juan de la Cruz saca provecho, convierto eso en una fortaleza para, para hacer lo que tiene que hacer, ¿no? En esa línea de la respuesta de Jesús, cuando le piden le mandan a preguntar, ¿eres tú o tenemos que esperar a otro? Y casi que Jesús dice indirectamente, no, soy yo, ¿ve? No tenemos que esperar a otro. Soy yo el que tengo que hacer presente hoy esa fuente que emana y corre, ¿no? Entonces, ese primer verso, qué bien sé yo la fuente que emana y corre, aunque es de noche. La fuente es esa fuente que produce agua, que no es un agua estancada, es un agua viva de la que habla el Evangelio de Juan. Es la manera de hablar de Dios, de manera indirecta, ¿no? No de manera directa para manipularlo, para encerrarlo en conceptos, en dogmas, en doctrinas, ¿no? Es una experiencia viva en movimiento, aunque es de noche, aunque no lo comprendo, aunque no lo puedo como abarcar, ¿no? Aunque se me viene el mundo encima, en fin, aquella eterna fuente está escondida, qué bien sé yo, do tiene su manida, aunque es de noche, ¿no? Su origen no lo sé, pues no lo tiene, mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. En fin, dicho eso, si me permites compartir pantalla, ahí está, ok. Vamos entonces a hablar de la anunciación a José, que se resume en esa noticia de Emmanuel, Dios con, o yo preferiría traducir Dios en nosotros, ¿no? Y vamos a leer entonces el Evangelio de Mateo, que yo lo catalogo y ahora lo voy a explicar por qué, una catequesis de creación, ¿no? Según el evangelista Mateo. Aunque esta creación, este relato de creación tiene un primer origen, ¿no? O sea, ahora lo vemos sobre todo con la lectura del apóstol Pablo. Entonces, si alguien me lee, por favor, ese evangelio. ¿Yo lo leo? ¿Yo lo leo? Sí, cualquiera. Ya. Dios crea salvando. Así nació Jesús el Mesías. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Su esposo José, que era hombre justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas tomó esta decisión, se le apareció en sueños el ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte contigo a María, tu mujer, porque la criatura que lleva en su seno viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, Yahvé salva, porque él salvará a su pueblo de los pecados.
Esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán de nombre Emmanuel, que significa Dios en nosotros. Cuando se despertó José, hizo lo que le había dicho el ángel del Señor y se llevó a su mujer a su casa. Bueno, ese relato, pues tradicionalmente nosotros lo hemos leído eh, como un relato casi que cronológico, histórico, y ahí nos hemos metido en una sinsalía espantosa porque tratar de probar entonces cómo una mujer puede quedar embarazada sin concurso de varón o por la divinidad, ahí entramos en terrenos mitológicos y aunque no creemos en los mitos, pues este mito lo aceptamos con una facilidad y al contrario, mucha gente se enoja cuando le quitamos ese carácter mitológico y tratamos de ir más allá de lo mítico, es decir, leerlo más bien como eh, la experiencia de unos hombres y de unas mujeres que tienen que dar cuenta de no solamente de sus creencias, sino de su identidad como grupo, ¿no? En un momento en donde lo tienen todo en contra, en donde están viviendo una larga noche, ¿no? Eh, a mí, de todo ese pasaje, me detengo sobre todo en la frase final, cuando se despertó José, hizo lo que le había dicho el ángel del Señor y se llevó a su mujer a su casa. Es bien interesante que esta es la versión en masculino de la Anunciación, porque Lucas trae la versión femenina. Y ya desde el punto de vista exegético, María representa en ese Evangelio de Lucas a la primitiva iglesia, y en este caso a la iglesia de Lucas, una iglesia conformada por paganos. Esta comunidad es distinta a la de Lucas. Esta comunidad en su mayoría, por no decir que en su totalidad, está conformada por judíos que de alguna manera han adherido a la propuesta de Jesús, pero tienen un gran problema, es decir, cómo conciliar esta propuesta de Jesús frente a sus tradiciones, a la interpretación de la Torá vista desde el punto de vista de Moisés y todo esto. Es bien interesante que entonces José, que representa aquí como a ese judaísmo recalcitrante, rígido, ¿no? Se despierta, ¿no? Hizo lo que le había dicho el ángel del Señor, ¿no? Es decir, la sensatez revelada precisamente en la predicación de Jesús o en el ministerio de Jesús, y se llevó a su mujer a su casa, es decir, su mujer grávida, a su mujer embarazada, es decir, acepta de lleno a esta comunidad, a esta nueva iglesia o a este nuevo grupo que más allá de venir a acabar con el judaísmo o de reformar el judaísmo, viene casi que a superar no solamente al judaísmo, sino a todas las otras religiones o cosas por el estilo. Nosotros no hemos podido realmente entender esa novedad y comportarnos como esa novedad. Por eso me parece que es capital, todo lo demás es, eh, son elementos tradicionales, no, o sea, no tengo el tiempo, no quise hacer una exégesis del texto, simplemente dejarlo así como inquietud para que después más adelante, de pronto el año entrante, pudiéramos hacer ese trabajo. El texto es un texto artificial, es un texto literariamente y teológicamente muy bien pensado para presentar esta nueva propuesta al interior del judaísmo, porque uno tiene que asimilar a Jesús o creer como Jesús creyó con su geografía, con su cultura, con su identidad, es decir, para que me entiendan, yo no puedo ser cristiano sino desde lo que yo soy, colombiano, como ustedes tienen que ser cristianos desde su identidad chilena o desde nuestra identidad latinoamericana, ¿no?
O sea, no podemos ser cristianos a la manera judía. Y ese fue uno de los grandes problemas del comienzo de la iglesia. Es decir, le contamos esto a todo el mundo, pero todo el mundo no es judío. Entonces, ¿cómo hacemos? No podemos juntarnos con ellos. Y Jesús viene a romper todos esos paradigmas, todos esos estereotipos, ¿no? Y eso es lo que hay detrás de este texto. Un texto que arranca diciendo que, que Jesús nace de manera virginal, ¿no? Entonces ya ahí un lector inteligente tiene que preguntarse qué significa eso de la maternidad virginal o de una virgen que da a luz, ¿no? ¿De dónde sale eso? ¿Quién se inventó eso? No darlo por hecho, no darlo por supuesto, sino que eso tiene unos antecedentes, ¿no? ¿Qué es eso de que se le apareció en sueños el ángel del Señor, ¿no? A José, que es un hombre justo, que no quiere difamar a esta mujer, que no quiere repudiarla, ¿no? ¿Qué papel juega ahí José? ¿Es un convidado de piedra? Eh, eh, ¿Es un personaje más? Si es un personaje literario, como personaje literario, ¿qué significa? ¿Qué representa? ¿A quién encarna? ¿No? Que en este caso, a mi modo de ver, es el judaísmo, todo y su historia y todos sus vaivenes, ¿no? Mientras que María o la joven que va a quedar encinta para dar cumplimiento a esa promesa mesiánica, a ese deseo utópico que viene desde el Antiguo Testamento, vehiculado por los profetas, y de hecho lo ponen ahí al final, citan a Isaías: mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán de nombre Emmanuel, una palabra hebrea muy linda, que significa Dios con o Dios en nosotros, ¿no? Porque Dios con nosotros es como si estuviera aquí, ¿no? Más o menos, aquí estamos todos juntos, pero resulta que en nosotros quiere decir es por dentro. Y a lo que apunta el texto es a eso, ¿ve? Por eso yo creo, y aquí ya les adelanto, los cristianos tenemos un relato propio de creación y tienen que ver con los relatos de la Anunciación, tanto el de Lucas como el de Mateo. El uno en versión femenina, María, la protagonista, la figura central es ella. En este la figura central es José, ¿no? Es decir, cómo Dios embaraza. Dios embaraza no solamente a las mujeres, sino también embaraza a los hombres. Este es un relato para hablar de cómo José termina también embarazado. O sea, él se despertó, ¿no? Porque de alguna manera la virginidad tiene que ver con eso. Entonces, frente a los otros relatos de creación o de génesis o de origen, todo pueblo tiene un relato de creación. Yo estoy aquí en una región de Colombia que se llama Boyacá, y esta región estuvo habitada por un grupo étnico llamado los Muiscas. Su lengua era el chibcha, y estoy muy cerca de un lugar sagrado para ellos que se llama el Parque Nacional Santuario San Pedro de Iguaque. Es una montaña que queda más o menos como a unos 3.000 metros, y arriba hay 7 lagunas. De una de esas lagunas, la más grande, dice la tradición muisca que salió una mujer con un niño en sus brazos. Es decir, mientras para los judíos el relato de creación es en versión masculina, porque el primero en ser creado es el varón, el Adán, y es creado de tierra. En la tradición muisca, la creación comienza con la mujer. Ojo con esa sensatez, es bien interesante. Y es ella la que porta un niño y espera que ese niño crezca para copular con ese niño, y de ese niño salen todos los muisquitas que habitaron este territorio. Entonces, mientras en el relato de los orientales, de los hebreos, porque hay en Oriente otros relatos de creación, los griegos tienen su relato de creación, los de Babilonia o Mesopotamia, los de Egipto y así sucesivamente. Lo mismo que sucede en Chile con los mapuche, ¿no? O con los inca o qué sé yo. Aquí en Colombia, una de las etnias, porque hay otras, ¿no? Dicen la creación comenzó con la mujer y la mujer salió del agua, ¿no? O sea, no estaban muy lejos, porque el territorio en el que yo vivo es un territorio de mucha abundancia de agua.
el agua es vital, es fundamental, ¿no? Como era fundamental quizás para la gente que escribió el relato del Génesis, la tierra, ¿no? La pertenencia a una tierra, la posesión de una tierra. De hecho, todo el problema del Antiguo Testamento es cómo conquistar la tierra prometida, la tierra añorada. Y por eso se necesita un relato fundacional, un relato de origen que tenga que ver con la tierra, ¿no? Y bueno, todas las consecuencias que vienen de eso de ahí. Esos relatos, por muy lindos, por muy bellos, palidecen frente al nuevo relato que van a aportar los cristianos con la experiencia de Jesús. Porque con Jesús vamos a ver que ya la creación no viene de cosas materiales, sino que viene directamente de la divinidad. Y es lo que yo les propongo que veamos con detenimiento. El arquetipo de la Madre Virgen. La palabra arquetipo es una palabra griega, arge, principio, y tipo, ¿no? Eso se traduce como a ver, perdón, antes de esto. Como ese molde original que sirve como pauta para imitar algo, ¿ve? Cuando pasamos de la literalidad del texto, tal como está escrito, a una lectura simbólica, que es lo que la mayoría de las veces no estamos haciendo en la iglesia ni en las comunidades cristianas, el sentido del relato se orienta, en este caso, este relato de la Madre Virgen, se orienta en una doble dirección que tiene por objetivo responder la siguiente pregunta. ¿Qué puede significar el arquetipo de la Madre Virgen? O sea, y aquí quiero que por favor se retrocedan en el tiempo y piensen en la persona o en las personas que compusieron este relato, porque no lo están inventando, están recogiendo elementos que tienen en su cultura y en sus vecinos, ¿no? Es decir, es gente inteligente. Por lo tanto, yo insisto muchísimo en eso, o sea, el texto exige lectores competentes, lectores inteligentes, ¿no? Lectores no que traguen entero. Entonces, el relato habla en primer lugar de una disponibilidad total. Eso es lo que quieren vehicular con la palabra virginidad. Es la desaprobación del yo, diríamos del ego, que permite que Dios, ¿no? Entiéndase por Dios la vida, el misterio, lo inefable, lo insondable, pase a través de nosotros como cauce o canal por el que se expresa. Es decir, toda vida, la de ustedes, la mía, tiene que vivirse en una total disponibilidad, ¿sí? Diríamos, en una total generosidad, en una total gratuidad. El problema es que nosotros no estamos entendiendo la vida así. Es más, somos hasta tacaños, no solamente con nuestros semejantes, sino con nosotros mismos. Nos limitamos en ciertos gustos, en ciertos deseos, ¿no? Por una formación cultural, social, política, religiosa, ¿no? Que nos ha hecho ver la vida en blanco o en negro, punto, así. La virginidad es la desaprobación del yo que permite que Dios pase a través de nosotros como cauce o canal por el que se expresa. La virginidad aquí tiene poco que ver con lo biológico. Es más bien un sinónimo de apertura, de acogida o de despertar. Por eso la palabra de José se despertó. ¿Ve? Ahí como que José como que cayó en la cuenta de, oiga, ábrase, vuélvase disponible, acoja, ¿no? Que es lo que le ha sucedido no solamente al judaísmo, sino hoy por hoy al cristianismo. Nosotros estamos cerrando filas, ¿no? Nos estamos volviendo en ese sentido estériles, ¿no? Con el mundo y con nosotros mismos. Esa es como la primera acepción del tema de la virginidad. Y en segundo lugar, el acento que se pone sobre la maternidad calificada de virginal.
es un recurso para afirmar que el ser humano está naciendo en permanente o constantemente de la divinidad. Ojo, eso en tiempo presente. ¿Qué pasa con los anteriores relatos mitológicos de creación que están escritos en pasado? Dios hizo al hombre de barro. Para los Wicca's, Dios hizo a los hombres primero como de la mujer y los hizo ayer. Y así son, ¿no? Para los judíos así será el hombre per secula seculorum. Para los Wicca's así serán los hombres y las mujeres según el relato de ellos para siempre. Los cristianos, la experiencia de Jesús viene a decir todo lo contrario. Dios no crea en pasado, Dios crea en presente. Ojo con eso. Dios está creándonos en este momento. Esto que estamos haciendo, esto por lo que ha venido luchando tanto, ¿cómo se llama? De manera casi que terca, Adrián, es una forma de crearnos Dios. Dios está haciendo su obra, su maravilla con nosotros hoy. La pregunta es, ¿nos estamos dando cuenta de eso? Por lo tanto, estamos creados desde adentro y por dentro. Ese es el gran paso, el gran adelanto con respecto a toda la historia de las religiones o a todas las espiritualidades habidas y por haber. En esto nos emparentamos mucho con las espiritualidades de Oriente, con el budismo, con el hinduismo, ¿no? Al que muchos cristianos ven como la herejía de las herejías. Y resulta que esa gente viene hace rato, nos lleva años luz en esto. Para entender esto mejor, es necesario recordar que en la antigüedad se pensaba que el hijo nacía exclusivamente de la semilla que el padre depositaba en el útero de la madre, el cual servía únicamente de receptáculo. Esa biología, que ya está hoy superada y está mandada a recoger, pero que sin embargo mucha gente no ha podido entrar allí y muchos curas todavía siguen con la biología de Aristóteles. Aristóteles definió a la mujer como un hombre a mitad de camino. ¿Ve? Por lo tanto, lo único para lo que quedó sirviendo fue para eso, para hacer un receptáculo de ¿qué? Del semen del hombre. O sea, todo, la procreación era única, una obra única y exclusiva del hombre. La mujer solamente vino a aparecer hasta 1800, mediados de 1800, cuando descubrieron el óvulo. Y ahí se vino a saber que para poder que haya un nuevo ser se necesita tanto el componente, el esperma del macho, como el óvulo de la hembra. ¿Ve? Por eso la invención de la mujer es ahorita. Y por eso estamos en lo que estamos hoy, viendo todas estas luchas feministas, estas reivindicaciones de la mujer, las estamos viendo como una amenaza, como un peligro, porque el mundo estaba acostumbrado solamente al punto de vista del varón, desde lo político, lo social, lo económico y hasta lo religioso. En tal contexto, afirmar que en el embarazo no había existido la intervención del hombre equivalía a decir que el padre de la criatura era únicamente Dios mismo o el espíritu. Entonces, a donde quiero apuntar con todo esto es que la creación del ser humano, o sea, de este hombre de apertura, de este hombre de generosidad, eso es una obra única y exclusivamente de la divinidad. Lo otro será fruto de la evolución, de la transformación que se ha venido ejerciendo sobre la naturaleza. De este modo, el símbolo de la Madre Virgen habla de cómo cada ser humano está siendo creado en presente. En otras palabras, para que me entiendan, los muiscas no estaban tan errados al elaborar su relato de creación hablando de una madre que de alguna forma es virgen, porque hasta el momento no ha habido ningún hombre, o sea, ella trae ya un niño entre sus brazos, ¿no? Ese niño, ¿de dónde viene, no? Y espera que ese niño crezca para copular entre ellos, ¿no? Y de ahí sacar todos los mosquitos. El símbolo, ese arquetipo que está presente no solamente en los judíos, que está presente
en los babilonios, en los griegos, también estaba presente aquí en los pueblos originarios de este continente. Habla de cómo cada ser humano está siendo creado en presente. Crecemos en comprensión cuando reconocemos que en cada instante, en el hoy, estamos naciendo del fondo que nos constituye y cuando nos vamos liberando de la falsa identificación con el yo. Y esto me parece que es la gran noticia, y a esto es a lo que se le va a llamar evangelio. Es decir, no estamos hechos. Yo lo digo insistentemente, esa frase de así soy, así nací, así soy y así me muero, me parece que es la más grande estupidez de la insensatez humana, ¿no? Porque es negarse a eso que dice San Juan de la Cruz, solo la sed nos alumbra, ¿no? En el hombre hay una sed insaciable de ser, de trascenderse, ¿no? Y es eso lo que nos permite poder cambiar, poder, ¿cómo se llama? No solamente cambiar de opinión, tomar otras decisiones, replantear el camino, ¿no? Lo que más tarde se va a llamar la metanoia o la conversión, ¿no? Veamos entonces ahora cómo arrancó esto, porque es decir, no fue el relato de Mateo primero o el relato de Lucas primero. Es importante saber que tanto Mateo como Lucas son de la década del 80, del primer siglo. Antes de eso había aparecido el Evangelio de Marcos. ¿Ve? Pero antes de Marcos, de Mateo, de Lucas y de Juan, que es de finales del primer siglo, el primero que puso por escrito muchas tradiciones de los primeros cristianos fue un hombre llamado Pablo de Tarso. Y por eso la segunda lectura del domingo es bien importante, porque nos va a aclarar ese relato de creación, que los evangelistas lo van a presentar como una catequesis con elementos mitológicos. Pablo no utiliza la mitología para hablar de la creación que Dios ha hecho o ha revelado en Jesucristo. Mire cómo comienza esa carta fundamental. De todas las cartas, la carta más elaborada, la carta más sopesada, la que muestra el pensamiento maduro, casi que sistemático de Pablo, es la carta a los romanos. Ese primer verso de esa carta, con ese verso tiene uno ya para, mejor dicho, hacer toda una tesis, ¿no? Hay de hecho un libro de Giorgio Agamben que se llama El tiempo que resta, que consiste en hacer una hermenéutica de cada una de esas palabras, ¿no? Que son más o menos como 9 o 10 palabras que hay en ese primer verso. Pablo, esclavo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol y destinado para el evangelio de Dios. Ojo con ese encabezamiento. Eso es un buen libro, se sabe por el comienzo y por el final. Pablo, esclavo de Cristo, es decir, propiedad de Cristo Jesús, es decir, del resucitado. Aquí en exégesis, Pablo está hablando del Cristo exaltado, del Cristo resucitado. Ya no está hablando del Cristo histórico. Ese Cristo lo llama a ser, óigase bien, apóstol, literalmente embajador del resucitado. Por eso dice él, destinado para el evangelio, que nosotros traducimos como la buena noticia de Dios. Dicho eso, pasa a decir lo siguiente: el cual había prometido ya por sus profetas en las Escrituras Santas acerca de su Hijo, nacido según lo humano, es decir, ¿cómo nacen los niños en el mundo? De un hombre y de una mujer. O sea, aquí no hay relatos virginales, aquí no hay relatos de anunciación, aquí, o sea, Pablo nos aterriza. Pablo escribe desde la sensatez. ¿Ve? Y para que no quede dudas, la siguiente frase lo reafirma. De la simiente, en griego se dice espermatos, es decir, del esperma de David.
o del linaje de David. Es decir, voy a hablarles del resucitado nacido según la carne, nacido según los hombres, ¿no? Yo no sé por qué la iglesia hasta el día de hoy no ha sido capaz de hablar con la sensatez de Pablo y seguimos hablando con este ropaje mítico, poético, casi que fantasioso, que nos ha llevado a elaborar unas teologías rarísimas, unas espiritualidades desencarnadas, de espaldas a la historia, de espaldas a la realidad, ¿no? Declarado, entiéndase, constituido, hecho, creado, según el Espíritu Santo, Hijo de Dios, con pleno poder por su resurrección o por la resurrección de la muerte, Jesucristo nuestro Señor. Por él hemos recibido la gracia del apostolado, ¿Y qué consiste el apostolado? Según Pablo, hacer que todos los hombres por su nombre obedezcan a la fe. Entre ellos están también ustedes, los romanos, llamados por Cristo Jesús. Ese encabezamiento es fundamental para poder entender los evangelios. Si no, no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, expliquemos dos cosas fundamentales de ese relato de creación. Primero, ¿qué significa obedecer a la fe? Porque Pablo dice, ¿no? Por él hemos recibido la gracia del apostolado. ¿Qué es el apostolado? Hacer que todos los hombres, por su nombre, recuerden ustedes la carta a los filipenses, ¿no? Y por esto Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre para que toda rodilla se doble ante él en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es el Señor. O sea, Jesucristo es el modelo de humanidad, es el modelo de hombre, ¿no? Entonces expliquemos qué significa obedecer a la fe. ¿Qué es la fe? Dado que lo propio de Dios es impulsarnos a salir de nosotros mismos en función de los demás, entonces sabemos que tenemos fe cuando acogemos conscientemente y libremente ese impulso de Dios. Es decir, cuando vamos a los demás, no porque me toca, no porque me obliga, no porque con esto me gano el cielo. No. O sea, yo no me levanto hoy con ganas de ser bueno. O sea, el ser bueno es cuando yo me dejo mover por ese impulso que está sembrado dentro de mí. Es decir, yo le hago caso. Yo me doy cuenta de eso que me habita a mí, esa fuente que emana y crece, aunque es de noche, dice San Juan de la Cruz. Repito, si uno le preguntara a Jesús, oiga Jesús, para usted, ¿qué es Dios o qué hace Dios? Jesús hubiera dicho, es esa fuerza que nos impulsa a salir de mí en función de los demás. Lavatorio de los pies, las curaciones, las sanaciones, el que Jesús se acerque. O sea, todo el secreto de los milagros de Jesús tiene que ver no tanto con la acción extraordinaria, mágica o qué sé yo, sino con el contacto. Y para yo tener contacto necesito acercarme en una sociedad en donde eso no estaba permitido. Solo se permitía entre los buenos, entre los sanos. O sea, ojo con lo que estoy diciendo, que es que no me lo estoy inventando, es que está escrito ahí hace más de 2000 años. Y nosotros hoy estamos haciendo es todo lo contrario. Una lógica de distanciamientos sociales, políticos, religiosos, sexuales, religiosos. ¿Okay? No hemos entendido absolutamente nada. Salir de nosotros mismos en función de los demás, ahí es cuando tenemos fe. Fe no es creer un poco ¿no? de verdades o de ideas o de conceptos, que es tristemente lo que estamos haciendo con la gente. El apostolado lo hemos reducido a eso, a entregar doctrinas, a entregar discursos, muchos de ellos de los cuales ya están reevaluados, replanteados, pero no, seguimos ahí enfrascados en eso. Por lo tanto, tener fe es amar incondicionalmente a nuestro prójimo. Lo dice Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 6. La fe actúa y se hace visible por la caridad. Es un movimiento de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, por Dios.
Jesús es el caso absoluto de la fe en Dios. Su originalidad o su particularidad radica en la experiencia inmediata que tenía del acto creador continuo de Dios en él. ¿Cuál es el cuento de Jesús? ¿Cuál es el chiste de Jesús? Que descubre que Dios no está por fuera, sino que está por dentro, que está en él. Y que ese Dios lo impulsa, óigase bien, a ir en búsqueda de, mientras Juan Bautista lo buscaban los pecadores, los saduceos, los escribas, los fariseos, los soldados, todo el mundo, Jesús, que se fue también buscando a Juan el Bautista porque se dejó, ¿cómo se llama?, apasionar por su testimonio de vida, por su profetismo, que lo alaba el domingo, ¿no? Él alaba esas dos cosas de Juan el Bautista. Y sin embargo dice, o sea, no ha nacido de mujer ningún hombre más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, en el reino de los cielos, es decir, al interior de la comunidad cristiana, el más pequeño, ¿quién? El que pone en práctica las actitudes de Jesús, el que no se escandaliza por el proceder o la pedagogía de Jesús. Jesús rompe con Juan Bautista porque Jesús se dedicó a mojar la gente, creyendo que las prácticas ritualistas, el culto, qué sé yo, así ya no fueran el templo, sino volviendo al culto en el desierto, como sucedió con Moisés y con Josué, qué sé yo, creía él y creyeron todos en un principio que por ahí era que había que era la solución a los problemas de su momento. Hay un momento en que Jesús recapacita. Algunos le llaman a eso la conversión de Jesús. Para algunos puede sonar eso como herético. ¿Por qué? Porque como partimos del hecho de que Jesús nació ya sabiéndolo todo y resulta que no, nos toca volver a Pablo. Vuelvo y le leo a Pablo, ¿no? El cual había sido anunciado ya por los profetas en las Sagradas Escrituras acerca de su hijo nacido según la carne, según lo humano de la simiente, del esperma de David, ¿no? Jesús rompe con Juan el Bautista y se va a buscar los pecadores. Se inserta con un grupito de pescadores. Es bien interesante ese juego de palabras entre pescadores y pecadores, ¿no? Y cómo a esos pescadores les dice, oiga, los quiero invitar a que se vuelvan profesionales en humanidad, en personas, que se vuelvan liberadores, ¿no? Porque todo el tema del mar en la antigüedad es un tema tabú, es un tema el mar es el lugar del dios de la oscuridad. Por eso la gente no se atrevía, ¿cómo se llama?, a navegar grandes distancias, los mares, porque eso era la casa de Poseidón, la casa del dios de la oscuridad. Caminar sobre las aguas es mostrar a Jesús resucitado venciendo al dios de la oscuridad. Decirle a sus discípulos, los haré pescadores de hombres, es los haré sanadores, liberadores, ¿no? Los haré profesionales, hombres en salida hacia esos hombres en situación de opresión o de sufrimiento. Jesús es el caso absoluto de la fe en Dios. Su originalidad, su particularidad radica en la experiencia inmediata que tenía del acto creador continuo de Dios en él. Y esta relación que Dios tiene con él, Jesús la interpreta dentro del esquema familiar de un hijo absolutamente obediente y fiel a Dios, a quien va a llamar su padre. ¿Ve? Porque es que Dios no tiene hijos a la manera humana. Es decir, a la manera humana, digamos, la palabra hijo es una invención nuestra, porque somos nosotros los que nos reproducimos gracias a ese proceso de generación en donde en un momento dado yo que soy hijo, ¿qué significa ser hijo? Salido de, ¿no? O producto de, en este caso de un hombre y de una mujer. En un momento dado yo dejo de ser hijo para convertirme en un generador de vida, en un papá o en una mamá. Eso solamente existe entre nosotros y en este planeta. Si hay vida en otros planetas, no sabemos cómo se reproducirán allá y cuáles serán los términos que utilizarán para relacionarse entre esos progenitores y esos hijos, ¿ve?
Lo que aplicamos aquí es una especie de metáfora, como cuando decimos, o decían nuestros mayores, hijo de tigre sale pintado. Es decir, un tigre no puede dar sino tigres, no puede dar, no sé, perros, culebras, ¿no? O sea, tiene que dar tigres. Lo mismo, digamos que en ese ejercicio de Jesús querer contar su experiencia más íntima con esa inmediatez del acto creador de Dios dentro de sí mismo, la va a expresar en términos de paternidad o de maternidad, como nuestros ancestros en estas tierras. Por eso la fe, más que un contenido, más que una doctrina, es una certeza interna de la experiencia de Dios existiendo en uno mismo y que es provocada por la evangelización o por el apostolado. Eso es bien importante. Esto lo tiene bien claro el apóstol Pablo, porque él es el apóstol por excelencia. Y vaya que sí que le tocó pelear ese título de apóstol porque no se lo querían dar. Como hoy. Hoy, desafortunadamente, ese título de apóstol solo quedó relegado para los obispos. Y cuando resulta que todo bautizado tiene que ser un apóstol o una apóstola. Yo estoy en una cruzada porque esa palabra se introduzca en la liturgia. Aquí me han criticado. De hecho, ya mandaron una carta a la conferencia episcopal porque yo estaba cambiando la estructura de la misa porque estoy metiendo ideología de género. Pero por favor, el hecho de que en el castellano no exista la palabra apóstola no quiere decir que tengamos que seguir negando, ¿cómo se llama? No solamente la participación, sino la existencia de más de la mitad de la iglesia que son las mujeres, bautizadas, llamadas también a ser embajadoras de esa experiencia, de ese acto creador, que el Nuevo Testamento va a llamar resurrección. Entonces expliquemos qué es apostolado. Pablo dice, ay de mí si no evangelizo. ¿Por qué pone esa exclamación como con esa gravedad y esa urgencia? Por lo siguiente, porque el evangelio es un acontecimiento que sucede en toda persona porque ya tiene implícito a Dios en ella. Dios ya viene en los japoneses, en los chinos, sean comunistas o no sean comunistas, ya viene en los africanos, ya viene en los europeos, ya viene en todo a Dios puesto. Y en eso el relato de creación de los judíos, tanto el primero como el segundo, porque hay dos relatos ahí en el libro del Génesis, dice eso. Por lo menos el primer relato de creación, el capítulo 1, versículo 27. Creó pues Dios a Adán. A imagen suya lo creó. Macho y hembra los creó. ¿Cuántas veces aparece el verbo crear en ese versículo? ¿Cuántas veces? Repito. Creó pues Dios a Adán. A imagen suya los creó. Macho y hembra los creó. ¿Cuántas veces aparece el verbo crear? Sí. 3 veces. Y los números en la Biblia hablan, tienen una función. El 3 es perfección. Es decir, lo que le toca a Dios ya quedó para siempre. ¿Qué era? Poner su imagen. Su imagen está sembrada en todo lo que él hace, en la tierra, en el agua, en el planeta. Eso otro místico como Teilhard de Chardin, perseguido por decir esto, lo acusaron de panteísta. Pues sí, fue capaz de ver a Dios en las rocas, en los fósiles, y por eso fue capaz de hacer una misa sobre el mundo, ¿ve? Porque su interioridad lo llevó a conectarse con esa exterioridad, con lo interior del mundo. Mientras la roca, la montaña, el agua no es consciente de esa presencia, nosotros que somos parte de esa materialidad, por cosas de la vida en esta evolución, esa materialidad llegó a ser consciente. Nosotros. La pregunta es, o sea, ¿qué estamos haciendo con esa conciencia? Con eso sembrado en nosotros. Que es lo que de alguna manera estos primeros cristianos intuyeron y dejaron por escrito. Pero que nosotros lo hemos vuelto, no sé, una cocha de retazos y unos villancicos y unos rezos y unas cosas y unas procesiones. Es decir, que no se compadecen realmente con lo que estos cristianos no solamente anunciaron, sino por lo que fueron capaces de dar la vida.
Repito, el evangelio es un acontecimiento que sucede en toda persona porque ya tiene implícito a Dios en ella. Es Dios mismo, junto con el resucitado como mediador, o más bien diría yo como modelo de humanidad por excelencia, quien al suceder, al acontecer en nosotros, nos transforma en seres humanos muy semejantes a Él. Por eso el tema, la insistencia, y le pondrás por nombre Jesús. Yo también estoy en una cruzada, no lo voy a lograr, que realmente pienso que la traducción está mal, porque Yoshua, que es el nombre en hebreo de Jesús, es Yahvé salva. Por lo tanto, le pondrás por nombre Salvador. Ese es el nombre con el que debimos haber traducido y haber presentado a Jesús, porque se dedicó a eso. Se dedicó a ser un ser en salida. Todo aquel que sale de sí se vuelve un liberador, se vuelve un sanador, se vuelve un salvador, se vuelve un ser útil, un útil para la vida. Por eso, evangelizar o hacer apostolado consiste en disponer a las personas para que suceda en ellas esa transformación humana. Yo no puedo hacer evangelización o apostolado si yo no he sido primero evangelizado por Dios. Es decir, si yo no he tomado conciencia de esa fuente que emana y corre, aunque es de noche, como dijo San Juan de la Cruz. No lo puedo hacer. El apostolado no es ir a hacer jueguitos, a brincar acá, a llevar mercaditos. No, 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 eso no es el apostolado, eso no es la evangelización. De ahí que el primer paso a hacer tomar conciencia a cada creyente de lo que ya está sucediendo en él. ¿Qué está sucediendo en él? Que Dios por Jesucristo, quite Jesucristo, que Dios por el resucitado lo está transformando desde adentro. ¿Para qué? Para volverlo un ser semejante a Jesús. Quite la palabra Jesús para volverlo un ser humano, porque no nacemos humanos. Ojalá. Pero para mostrar un botón, mire cómo está el mundo. Miren cómo están nuestras comunidades. Miren cómo están nuestras comunidades, entre comillas, de fe. ¿Cómo se logra esta evangelización o este apostolado? Se logra no solo de palabra, sino y principalmente como testigo diáfano de lo que anuncia. Un ser humano es realmente evangelizado cuando en su interior se pone en comunicación con ese Dios y su modelo de hijo, Jesucristo, que habitan en él, abriéndoles libremente espacio para que lo transformen en otro Jesús viviente en este mundo. Eso es lo que estos 4 domingos han intentado decirnos en este tiempo que prologa, óigase bien, no solamente la Navidad, sino, es decir, todo el año 2023. Así arrancamos los cristianos esta nueva etapa de la historia, que la vamos midiendo de esta forma, en semanas, en meses y en años. Pero para lo cual la Iglesia de manera pedagógica nos pide que vayamos 2, 3 pasos adelante del resto del mundo. No para llevárnoslos por delante, no para pisotearlos, sino todo lo contrario, para que alumbremos, para que demos a luz, ¿no? A estos seres humanos o estos verdaderos hijos de Dios. Termino esto con una, ¿cómo se llama? Con un poema de Canto a mí mismo de Walt Whitman. Walt Whitman es el padre de casi que de la literatura y de la poesía norteamericana. Tiene un largo poema que son más de 50 poemas. Este es el canto o el poema número 48, que de alguna manera recoge esto que he querido contarles a ustedes, recoge la predicación de Pablo. Yo no sé si fue cristiano, si era creyente a la manera como religiosamente nosotros creemos que son los hombres y las mujeres de fe, pero siento que este hombre la tenía muy clara. Dice Walt Whitman: y yo he dicho que el alma no vale más que el cuerpo, y que el cuerpo no vale más que el alma, y que nada, ni Dios
es más grande para uno que uno mismo. Y aquel que camina una sola legua sin amor, diríamos sin salir de sí, camina amortajado hacia su propio funeral. Tú y yo, sin un céntimo, podemos comprar el pico más alto de la sierra y el fulgor de una pupila y un guisante en su vaina humillan toda la sabiduría del mundo. No hay otro oficio ni empleo que aquel que enseña al mozo a ser un héroe. Y por blando que sea un objeto, puede ser un día el eje en el que descanse la rueda del universo. Y digo a todos los hombres y mujeres, serenad vuestro espíritu frente a los universos infinitos. Y digo también, no os preocupéis de Dios. A mí, que todo me preocupa, no me preocupa Dios. No me preocupan ni Dios ni la muerte. Yo oigo y veo a Dios en todas las cosas, pero no lo comprendo. Como no comprendo que haya nada en el mundo más admirable que yo, ¿por qué voy a empeñarme en que Dios sea otra cosa mejor que este día? En cada hora hay algo de Dios y en cada minuto también. En el rostro de las mujeres y en el rostro de los hombres está Dios. Y en mi propio rostro lo veo también cuando me miro al espejo. Encuentro cartas de Dios en la calle, cartas firmadas con su nombre, y no las recojo porque sé que en cualquier sitio encontraré otras semejantes. Miles y miles me saldrán al paso, puntuales, por donde quiera que camine. Bueno, eso les tenía para compartir con ustedes. Queda una última canción, pero pues no sé si alguien quiere hacer eco a alguna cosa de las que he dicho o de las que he afirmado aquí, y al final pues hacemos una pequeña oración entre todos con esa canción. Si quiere, puede quitar la pantalla para que podamos vernos. Ok. Me llama la atención esta dimensión que le ha dado al retiro en el inicio, ¿no? A propósito de la experiencia de José, y José despertó. Luego de recibir el mensaje, ¿no? Como invitación a despertar. Y lo quiero asociar a un elemento que hemos dicho a lo largo de todos estos 4 encuentros, de una u otra manera, ¿no? A propósito de el sermón de Montesinos, del que nos habló Enrique en la segunda jornada de Adviento, y que sigue resonando para nosotros, dominicas, dominicos, en este cuarto domingo de Adviento, ¿no? Que es cuando se produce justamente el sermón de Montesinos. Tan dormidos, sus conciencias tan aletargadas, ¿no? Como tan ciegos, diríamos, ¿no? Y la palabra resucitar, ser resucitado, tiene que ver justamente con esto, despertar del sueño, despertar del letargo, ¿no? Despertar de esa realidad que nos mantiene como alienados, ¿no? Y
y por lo mismo ciegos ante la realidad, ciegos ante esa experiencia tan hermosa de la que hablaba el poema recién, ¿no? Veo a Dios en todas partes encuentro mensajes, pero no los recojo, porque estoy citando de memoria, por lo tanto no, pero no los recojo porque sé que más adelante los iré encontrando, ¿no? Despertar, me parece que ante la situación y sin ser pesimista, ¿no? Nos encontramos como humanidad, lo dice la ciencia, ¿no? Al borde de una extinción, en fin, ante una humanidad que se debate entre la guerras que se visualizan, pero también hay otras guerras que no se visualizan, despertar a una nueva conciencia, que es el signo justamente de que vamos para adelante, ¿no? No sé, la ideología del progreso que nos metieron el siglo pasado nos hacía pensar que el ser humano iba para adelante, ¿no? Y la experiencia concreta nos dice que, pues sí, hay algunos que van hacia adelante en la conciencia y otros que insisten en no solo en retroceder, sino en hacernos retroceder como seres humanos, ¿no? En quitarnos la capacidad de pensar, en mantenernos dormidos, porque eso es mucho más conveniente para determinados modelos, sistemas, grupos, etc. Eso quería compartir, ¿no? Me llamó mucho la atención y me gustó cuando hablaba sobre la virginidad y esa forma de entender lo diferente a lo que siempre se ha enseñado, entre comillas, como, como sinónimo de apertura, de acogida. Es como un nuevo nacimiento que además lo vinculo, y yo creo que tiene que haber sido ese el tema del Adviento, como lo mencionó al principio, el periodo que estamos viviendo, que no es solamente este mes, es todos los días. Y la concreción para hacer como lo mismo que hizo Jesús. Entonces no es una cosa de esperar cuando tenga más años, o si tengo menos años, sino que todos los días y a cada rato. Exactamente. Es decir, la palabra está muy bien puesta. O sea, el que la craneó, el que la pensó, me parece fenomenal porque es eso de hacer presente lo que el mundo no espera, hacer presente la justicia, es lo que, o sea, es lo que todo el mundo lo espera, pero no llega. ¿Quién tiene que hacer presente eso? ¿Un milagro o algo portentoso? No, tengo que hacerla presente yo. Y ahí, o sea, quien hace presente al reino de Dios no es una cosa extraordinaria, es aquel que se preocupa por los ciegos, por los enfermos, por los cojos, por los pecadores. Eso es lo que Jesús le envía a decir, no solamente a Juan Bautista, sino al judaísmo, a todos estos sistemas obtusos, a estos fanatismos que creen que ya, o sea, que su discurso, su visión de mundo es esa la que, y no, resulta que no. Entonces, ¿cómo volverme yo adviento de humanidad, adviento de paz, adviento de justicia? ¿Cómo hacer que esas cosas que son como abstractas, como idílicas, utopías, yo las vuelva realidad en mi cotidianidad, ¿no? Y no quedarme esperando a que sucedan cosas, no sé, milagrosas o fantasiosas o míticas, ¿no? O sea, es que hemos alimentado más una fe muy infantil, muy madura y por ende tóxica, enfermiza y esquizofrénica. O sea, es que nosotros somos culpables en gran parte de la situación del mundo, porque muchas cosas de las que pasan a nivel social, a nivel político, a nivel económico, están alimentadas por unos relatos religiosos.
que nos han hecho creer que somos los elegidos, los santos, los perfectos, los elegidos, y resulta que no, que por ahí no es. ¿Puedo decir algo? ¿Sí? Claro que sí, Estela. Ya. Hola. Realmente muy, muy interesante. Me he quedado así como escuchando, pero encantadísima del relato, de cómo nosotros no conocemos por una palabra, por un detalle, por una palabra, por una manera de decir las cosas, no conocemos bien lo que realmente el Evangelio a veces no nos manifiesta. A mí me queda claro que tenemos que hacer de este Evangelio vida, hacer vida y no quedarnos con eso nosotros, sino que tenemos que ir a los ambientes. Yo creo que eso es lo que nos falta. Eso es el despertar que decía Adrián. Yo lo veo como eso. Me incluyo, porque fui una persona muy activa en la iglesia y me he dejado estar. Y ahora con esto me ha dejado una inquietud inmensa. Agradecida y muy buenas tardes. Eso solamente. Muchísimas gracias, Estela. No, yo siento que, a propósito de lo que dice Estela, nos falta más acompañamiento entre nosotros. O sea, no basta con que hagamos ceremonias, ciertos ritos, ciertas prácticas, por decir algo. No basta con bautizar la gente en la iglesia. Tenemos que preocuparnos por la posformación o poscatequesis de esos bautizados. Es decir, cómo seguirlos untando, más que de ideas y de cosas, untarlos de esa interioridad, de esa espiritualidad que se supone nosotros estamos cultivando, estamos promoviendo, y eso lo hacemos cuando nos tomamos en serio, no sé, el estudio de Jesús, la lectura de los evangelios, pero también la lectura de ciertas vidas, de ciertos ejemplos. Entonces, el caso de los místicos, el caso de los santos, o de estos cristianos que se tomaron muy en serio, como Pablo, y como muchos otros primeros cristianos, la vida de Jesús. Entonces, entre nosotros, los místicos son muy desconocidos. Y yo hoy por hoy, yo siento que realmente eso es un ejercicio que tenemos que hacer, porque, por ejemplo, cuando uno lee a una Teresa de Ávila, Las Moradas, ¿no? Ese es todo un tratado para uno aprender a mirarse para adentro, porque no nos están educando en eso, o sea, es decir, en tomar conciencia de lo que yo soy y de lo que yo puedo llegar a ser, porque no estoy hecho. Nos enseñan a creernos la última Coca-Cola del desierto. Y por eso organizamos todo, matrimonio, empresa, relaciones, todo lo organizamos desde esa mentalidad de yo soy, yo lo puedo, sin mí nada funciona, ¿no? Y resulta que no, que eso es lo más efímero, eso es lo más contradictorio, mejor dicho, eso es estar muerto en vida, ¿no? Por ahí no es. Sí. Gracias. Bueno, Adrián, entonces si quieres pon la canción que de alguna manera hace como una especie de síntesis de esta reflexión, y, y al final, pues si alguien quiere hacer una oración y si no, pues la hago yo y cerramos.
sos el Dios de la vida y que no estás con nosotros jugando a la escondida. ¿Cómo contarle a mi gente que respetas firmemente la libertad que nos diste y así vivir plenamente? Parece mentira, Padre, cómo te hemos usado. Vos te hiciste cercano y nosotros te alejamos. Parece mentira, Padre, cómo te hemos usado para ocultar nuestros miedos y oprimir tantos hermanos. Si sos como la tierra que sostiene nuestra vida, te buscamos en el cielo y estás en cada esquina. Porque nos cuesta tanto, Padre, aceptar con humildad esta humanidad que somos, tierra que anda en libertad. Porque nos cuesta tanto, Padre, aceptar con humildad esta humanidad que somos, tierra que anda en libertad. ¿Cómo contarle a mi gente que no marcas el destino y que no estás repartiendo por todos lados premios y castigos? ¿Cómo contarle a mi gente que no sos un gran mago, sino que estás con nosotros luchando mano a mano? Parece mentira, Padre, cómo te hemos usado para sembrar tanto odio, si en tu nombre hemos matado. Parece mentira, Padre, cómo te hemos usado para echarte la culpa y nunca hacernos cargo. Si sos como el viento soplando en todos lados, alentando este sueño de un mundo más humano. Porque nos cuesta tanto, Padre, aceptar con humildad esta humanidad que somos, tierra que anda en libertad. Porque nos cuesta tanto, Padre, aceptar con humildad esta humanidad que somos, tierra que anda en libertad. ¿Cómo contarle a mi gente que no nos vas probando? Porque confías en nosotros, están tus huellas en mi barro. ¿Cómo contarle a mi gente que siempre te estás filtrando, que estás en cada mirada, en cada gesto, en cada abrazo? Parece mentira, Padre, como te hemos usado. Hemos creado ídolos, tomando tu nombre en vano. Parece mentira, Padre, como te hemos usado para crear jerarquías y divisiones entre hermanos. Si sos como el agua que tanto necesitamos, venís a nuestro encuentro en Jesús
tan humano. Porque nos cuesta tanto, Padre, aceptar con humildad esta humanidad que somos, tierra que anda en libertad. Porque nos cuesta tanto, Padre, aceptar con humildad esta humanidad que somos, tierra que anda en libertad. Si alguien quiere hacer una oración, una petición, ¿Puedo hacerlo yo? sí, claro. Una oración, digamos, por las familias. Principalmente pedirle al Señor por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros nietos, en mi caso por mis nietos, que haya mucha unidad. Hay familias que no estamos muy bien. Pedirle al Señor que haga que nos dé su manito y nos haga ver la verdadera línea que tenemos que seguir, así como nos decía en el tema, que tenemos que ir a los ambientes, pero primero está la familia, primero tenemos que partir por ahí. Así que por lo tanto, pidámosle al Señor por nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, con mucha humildad. Por esto, roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Yo quiero dar gracias a Dios por la vida, por lo bueno y también por lo malo, por las bendiciones que recibimos cada día. Y también las gracias a Dios y a todo este equipo que nos hace vivir estos maravillosos momentos donde vamos creciendo un poquito más. Amén. Gracias, Señor, por todo esto. Te damos gracias, Señor. Si les parece, podemos concluir nuestra última jornada con esta oración que rezábamos también la semana pasada. Dios está viniendo, de don Pedro Casaldáliga. Entonces, quien quiera, pues libremente abre el micrófono y todos juntos repetimos, aunque suene un poco desfasado. Desfasado, sí, gracias. Dios está viniendo. Está viniendo. Él viene Él en su viene palabra, en su palabra, en su su espíritu, que nos da la fe, En los sacramentos de la Iglesia, en las luchas luchas y alegrías de la vida, en cada uno de nuestros hermanos, sobre todo en los más pobres y sufridos. Hay que saber esperar a Dios. Hay que saber buscar a Dios. Hay que saber descubrir a Dios. Y Y mira que hay muchos que se cansan de esperar, porque porque la la vida vida se ha puesto muy muy dura. dura. y los Poderosos siempre aplastan al pueblo. Y hay muchos que pueden buscar a Dios día, en el trabajo, en la casa, en la calle, calle, en la lucha por los derechos de todos, en la oración, en la fiesta alegre de los hermanos unidos, incluso más allá de la más muerte. allá de la muerte. El maíz Maíz y el arroz están naciendo, hermosos. hermosos.
llegado el Adviento. Adviento. Para la Navidad. Luego Luego llegará la la Navidad. Navidad. Dios Dios está llegando llegando siempre. siempre. siempre Abramos los ojos de la fe. Abramos los brazos de la esperanza. Abramos el corazón de la fe. corazón del amor. Amén. 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 Muchas gracias a todos. Se les quiere, se les recuerda y anhelo fervientemente que la vida nos dé la oportunidad de volvernos a ver, ojalá pronto por allá en las bellas tierras de Chile. Escúchanos, Señor, te rogamos. Muchas Bueno. gracias, Dios le pague. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas Gracias, Adrián. quienes nos han acompañado fielmente durante estos miércoles, Miércoles. como preparación para este tiempo hermoso que viene de Navidad, de fiesta de la vida. Espero que nos volvamos pronto a encontrar, si no es por presencialmente, a través de estos medios que nos permiten, a pesar de la distancia, hacer comunidad. Un Así abrazo sea. cariñoso para cada uno, para cada una de ustedes. Abrazo para todos. Gracias. Buenas noches, que estén bien. Cariños. Dios hasta Chao.